Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo más de este canal. Estoy acostumbrado a decir figuras al detalle o hablemos de o alguna cosa de estas, pero bueno, vídeo en general de este canal que yo creo que meteré en la categoría de coleccionismo y tal. En este vídeo os vengo a hablar de la cuarta edición que se celebró el 18 de noviembre. Sí, sé que llego tarde, pero es que no he tenido otro momento mejor para editar el vídeo, de la cuarta edición de Figurama Toy Action. Es una feria de coleccionismo de figuras de acción, tanto vintage como moderno, que se celebra en el centro comercial La Fuensanta, en Móstoles, provincia de Madrid, y aquí en España, claro, por supuesto estoy hablando. Es una feria que exactamente no sé quién lo organiza, pero yo la conocía por el podcast de Poliplasticómanos, podcast que recomiendo muchísimo a todos los coleccionistas de figuras y a toda la gente que sigue este canal más todavía, que por cierto suelen estar, o siempre que yo sepa han estado en todas las ediciones. En esta cuarta estuvieron. Tuve el placer de saludarles y hablar con ellos, que dejaré al final del vídeo el fragmento de entrevista que me hicieron de su podcast para que podáis escucharlo. Y esto de Figurama pues es una especie de feria que se celebra muy parecida a estas ferias que habréis visto en canales de YouTube de coleccionismo de gente americana o de Sudamérica, que, bueno, pues ya sabéis, en convenciones o en naves industriales donde puedes comprar figuras, tanto nuevas como de segunda mano, y lo más interesante, puedes comprar accesorios de figuras que te pueden faltar, puedes comprar en packs, te suelen hacer precio por comprar, son todo, la inmensa mayoría de veces son vendedores de tiendas que se dedican a este tipo de coleccionismo, pero otras veces pues son gente individual que va allí y pone su puesto. En este caso había un poquito de todo, había gente semiprofesional, por así decir, gente amateur que hacía sus propios proyectos, que eso también se dio cabida de ello en la feria. Y bueno, pues simplemente voy a enseñar un poquito el vídeo, lo poquito que pude grabar por allí, comentándolo por encima, y como digo, al final tenéis el fragmento del podcast donde habla un servidor. Bueno, pues la cacería empezó con mucha cosa moderna, como veis, pues había mucho Funko, algún videojuego de PlayStation 2 que estaba interesante, figuritas pequeñitas. Aquí podemos ver más en detalle. Fijaos, Mad Balls, que son auténticas reliquias, ahí las tenían sin abrir. También un poco, pues bueno, de Tortugas Ninja. En este puesto fue donde compré unas cartas nuevas de Power Rangers precintadas que llevan 30 años guardaditas. También había algunos álbumes coleccionables. Podéis ver aquí piezas de Playmobil, que había bastantes puestos que estaban vendiendo accesorios. Y fijaos, esto es la primera planta, hasta el fondo son dos plantas lleno de tiendas. Bueno, tenían también alguna cosilla un poquito marronera, pero bueno, en general, como podéis ver, como decía, esto era lo de los Playmobil, algunos Hot Wheels, como no, Master del Universo ochenteros, vintage, tanto sueltos como piezas, Tortugas Ninja, G.I. Joe, era una locura. Allí me llamó la atención el Thor, el transporte de Mighty Morphin Power Ranger de la segunda edición. Esto de aquí eran figuras de Star Wars, tanto de los 70-80 como un poco más modernas. Llamaba la atención que tenían de todo. Fijaos el AT-AT enorme, tenían también figuras con ropa real de un sexto. Este halcón milenario me tentaba, pero no sabía dónde lo íbamos a poner en casa. Pero estaba increíble, igual que la nave esta Jedi de Obi-Wan Kenobi. Figuras en bolsa, todas las que queráis. Y luego pasamos a ver estas de aquí, que son McFarlane originales de Spawn, de principios de los 2000, que no tienen nada que envidiar a las figuras actuales de ahora. Y este puesto de aquí me encantaba, era un chico que se dedica a hacer réplicas con muy buen precio. Ese rifle era, entre comillas, real. Y bueno, esto también me encantó, un proyecto de una gente que se dedica a hacer vitrinas personalizadas, en este caso era de Star Wars, pero tenían de G.I. Joe y Motu para nuestras colecciones. Aquí tenemos este Darth Vader, que no sé si era chapado en oro real, era una edición limitada de escala 1/4, 1/3, algo así, metido en una vitrina. Aquí podemos ver más figuras de Star Wars modernas, Black Series, algunos cascos, también todos de Black Series, publicidad de Mercadona. Marvel Legends, también había, como digo, cosas, hueco pues para figuras modernas, fijaos, sables láser de Darth Maul, Power Ranger Lightning Collection. Aquí tenemos, pues, era el mismo puesto este, aquí tenemos también más figuras. Por ejemplo, esto era de una colección de fascículos de Oliver y Benji, luego empezaban con las cosas más vintage, aquí compré un par de cosillas también. También había merchandising, tazas, figuras de Super 7. Mirad, el Batmóvil de Kenner original, ese
Esos peluches, ese Dilophosaurus me lo llevé yo, lo veréis al final del vídeo. Este puesto estaba chulísimo, mogollón de cosas noventeras. Mirad, ese Dragonflies lo tuve yo, era el malo de Dragonflies. Guerreros de la basura metidos en su bolsa original. Los Karate Fighter originales, figuras de dinosaurios, la serie de animatrónicos, los Party Poser de Mighty Morphin, que me llevé uno de esos, y los relojes me quedé con ganas. She-Ra, Princesa del Poder, los Street Fighter de G.I. Joe, Motorratones de Marte, es que era increíble. En cualquier sitio que yo mirase, lo quería coger casi todo. Mogollón de accesorios sueltos, figuras de los 90 para completar. Era increíble. Y bueno, mirad esos pies de esa gente. Aquí compramos un Jaguar con accesorios y todo que te vendían. Mirad, eso de ahí, Street Sharks. Bueno, esos están siempre un poco cateados, pero bueno, Street Shark. Y figuras vintage de los Caballeros del Zodiaco. Saint Seiya, teníamos ahí a Géminis y a... me parece que era Beta. Y un Boggling en caja. Y lo que creo que va a ser el hit de a partir de ahora, noventero, los Action Man. También había hueco para Pokémon. VR Troopers, que de hecho uno de esos tuve yo. Y Tortugas Ninja las había tanto antiguas como reediciones modernas que podías comprar. Muy, muy, muy chulo todo. Un poco de paneo que hicimos por aquí para que vieseis pues cómo estaba todo distribuido. Álbumes de Power Ranger, que yo tuve aquellos. Y los Jumbo, que creo que son bootlegs, de Motu. Y en la segunda planta, fijaos, no paraba de haber tiendas y tiendas y tiendas a donde alcanzaba la vista. Y al fondo a la izquierda estaban los de Poliplasticómanos esperando en el podcast, para que veáis cómo es el centro comercial de grande. Y mirad, figuras de Hasbro modernas, de Indiana Jones. Los cochecitos de Hada, que están muy de moda, yo tengo uno o un par de ellos, metálicos, de varias escalas. NECA había mogollón, pero no había nada de gárgolas, lo cual es medio comprensible. Y fijaos, figuras de Final Fantasy Play Arts y esta resina que siempre ha sido difícil de encontrar, de Cloud y Sephiroth de Apple Children, que tenía un brazo roto, pero estaba bastante barata. Y bueno, pues ese Chucky también estaba chulísimo. Funko, Van Presto, Bandai, cosas de anime, manga. En este puesto tenían también videojuegos, tanto consolas, mirad, lo vamos a acercar. Tenían juegos sueltos, tenían juegos de PlayStation 1, entre ellos un Final Fantasy IX completito, de Mega Drive, de Nintendo 64, alguna consolita. Fijaos, una Nintendo 64. Y este era el puesto que estaba al lado, que tenía cosas muy vintage. Mirad que tienen Pantor, Battlecat, tienen los motorratones Bendable. Y de aquí saqué un muñequito de Danone de Parque Jurásico, de una de esas cajitas. Y mirad ahí al fondo, tienen todavía más y más y más donde alcanza la vista. Tenían una buena sección de Super Sentai japonés. Y mirad, las momias, o no sé si os acordáis de la serie de las momias, muy noventera, pero bueno, eran personajes un poco meh. Y el Coliseo italiano para las figuras vintage de Saint Seiya. La verdad es que este puesto era muy interesante, pero había mucha gente y no me podía parar a ver todos estos Super Sentai que me tentaban demasiado. También había He-Man de los 90, de principios de los 90, la serie animada esa que no le gustaba a casi nadie. Hércules, mirad, otro Batmóvil de Batman, en este caso era blanco, bastante curioso. Y Dino Riders en caja, este de hecho luego lo estuve mirando, pero estaba así, o sea. También tenían figuras y juguetes antiguos de los años 50, 60, mirad, todo de chapa metálica, muñecas antiguas, que bueno, esto ya nos llamaba menos la atención, pero para la gente que se dedica a coleccionar eso, les encantaría. Fijaos que también tenían Pressing Catch, ochentero o principio de los 90 también. Y por supuesto accesorios y accesorios. En esta parte tenían mucho Street Shark. A mí me gustó este puesto porque, fijaos, le faltaban muchos accesorios, pero si hubiera habido alguno completo, tentador. También, obviamente, Motu, más figuras antiguas de los 70. Y en este puesto lo que tenían muy chulo, mirad, Montaña Serpiente y Grayskull. Los guerreros de WWF antiguos con su ring. Aquí, si no recuerdo mal, era un poco variado de todo. Me llamaron la atención los dioramas de Playmobil, muy bonitos. Juguetes sueltos, también había algo de Motu. Pero bueno, era como un variadito, era un puesto así mucho más sencillito, mucho más simplote. Y figuras de Futurama, que no son
como un iceberg. Aquí creo que tenían también mucho G.I. Joe en bolsita, Playmobil. Aquí hay gente que es muy aficionada a Playmobil en la feria. WWE, así más modernito, ya de mediados de los 2000. Y mirad, de la Vintage Collection, no es antiguo, es de los modernos, el AT-AT y algunas naves de Star Wars muy golosonas. Aquí tenemos mis clots de Saint Seiya, que yo las colecciono, me quedan ya poquitas para acabar, pero menos mal que no me faltaba ninguna. El pack de Masterverse, ese pack lo quería yo, y ahí está el Batmóvil, que al final le hice zoom porque ya me hacía ojitos y al final me lo llevé, vaya que sí. Y también tenían algunos videojuegos, tanto de Master System como de PlayStation 2, figuras de NECA, mucha Tortuga Ninja, y creo recordar que también tenían mucho Hasbro. Masterverse, ahí está el nombre de la tienda. Motu Origins, que con suerte, tuve mucha suerte de que iba más o menos al día. Y Transformers, que no había visto mucho Transformers, tenían tanto vintage, mirad ese Optimus Prime G1. Y así más modernito ya, pues de escalas mayores. Y ahí tenemos a las fuerzas especiales Ginyu, que me gustaron mucho. En este puesto tenían mucha cosa antigua, mucha figurita en bolsa, accesorios. Creo que tenían también, si no me equivoco, mirad, Action Man, que se va a hacer cotizado en el futuro. Figuras modernas de anime, que no recuerdo, son de Bandai Namco, me parece. Bolsitas, algunas originales y otras bootlegs, tanto de Dragon Ball como de la Liga de la Justicia. Piezas sueltas de figuras de goma y vendables y figuras antiguas ochenteras de Yolanda y Playmobil, que tenían algunos accesorios muy interesantes y vehículos. Y mucha gente rebuscando a ver si encontraban algo guay. Soldaditos antiguos, cuerpos de recambio, figuras vintage de Star Wars. Tanto, mirad, las que tenían el comlink este que se ponía en el aparato y decían las frases de la película. Muy bien, eso sí, ninguno de los actores originales estaba ahí. Y ahí había un pack Batman v Superman que se me escapó y soy coleccionista, pero bueno. Más figuras vintage de Star Wars con el comlink, sin el comlink. Había alguna cosilla interesante y aquí tenemos Legos Custom. Había alguno muy guay, pues para hacerte un llavero y coleccionar, los vendían por pieza. Y alguna cosilla bootleg y truchilla, pero bueno, poca cosa. Figuras, como estáis viendo, precintadas, sacadas de bolsa, camisetas. Y aquí también había Star Wars en bolsitas. Si sois coleccionistas de Star Wars, os faltan figuras y os da igual que estén cerradas y tal. Aquí en la feria hay muchísimos. Y aquí están los peluches antiguos del bebé Tunomami de la serie Dinosaurio. Fijaos, un Spinete, un Fievel, esto es raro de ver, un Teo, Roger Rabbit. A mí me quedaban loquísimo. Y aquí había cosas vintage, fijaos, caretas de He-Man y Faker, dragones y mazmorras, las originales, figuritas originales, supongo que serían de Yolanda. Y ahí hay un Gundar original metido en metacrilato. Nunca había visto uno en persona, la primera vez que lo veo, solo lo había visto en YouTube. Muchas figuras knock-off de Motu y Motus originales metidas en cajitas de plástico. Muchas cartas para la gente que coleccione naipes. Y esta tienda también me gustó bastante porque tenía mucha cosa noventera, como el Batmóvil este de Kenner, que también está muy chulo. Mucho Motorratón y Street Shark. Y lástima de los motorratones porque no estaban en el mejor estado, pero... ¡oh! Y aquí mirad lo que tenemos ahí, tremendo grial. El Brontosaurus, el segundo, bueno, el más grande diría yo, de Dino Rider, figuras de vintage de Saint Seiya y celdas de animación de Motu, de la serie original. Y un castillo Grayskull que estaba customizado, figuras sueltas de Mighty Morphin, ahí eché un ojo por si veía algo. VR Trooper, ese me gustó muchísimo, pero claro, no te lo puedes llevar todo. Malos de Power Ranger Mighty Morphin, figuritas sueltas, había de todo. Gargoyles, fijaos, Gargoyles noventeras. Tortugas Ninja, todo lo que necesitéis para completar colecciones, mucha figura de vinilo. Y este me le tenía que haber llevado, era el Dinobot de, lo diré, de los Transformers Beast Wars, que lo tuve de niño. Figuras de Hook, un Lord Zed precintado, mirad, más Gargoyle precintado. Esto no lo había visto nunca, son como Street Fighter, una especie de knockoff en plan Mighty Max. Y estos son los Food Fighters, que los tenían metidos en una vitrina porque valdrían perras. Un hombre lobo vintachón también.
Y aquí tenemos figuritas de One Piece un poquito picantonas. En este puesto tenían muchos accesorios para reponer figuras que tuvieras rotas o que le faltasen piezas. El dirigible de las tortugas ninja también. Auténticas joyas. Ese gremlin de ese gizmo lo tenemos en casa de mi señora. Más motorratones. Lo de los motorratones era una cosa que yo quería tener, pero es que no estaban en las mejores condiciones, así que tuve que pasar. Aquí este señor nos estuvo enseñando este AT-AT que se movía, no lo pude grabar bien, pero fijaos, muy cachondo. El hombre intentaba venderlo, pero estaba muy chulo, la verdad. ¿Ves? Con las luces y el sonido y tal, molaba. Y más figuritas en bolsa, Ninja Turtles, de Tortugas Ninja. Más Street Shark, y ahí tenéis un Samurai Trooper de los 5 samuráis, que yo tengo uno completo. Ese Héctor, ese lástima que venía sin la armadura y sin ningún accesorio. Y en este puesto pues también tenían otra vez Action Man, que como digo va a ser muy cotizado Action Man porque los niños que coleccionaban Action Man ya están creciendo y esa gente en unos años van a empezar a soltar panoja por ellos. Indios y vaqueros, así de los años 50-60 también. Y figuras, fijaos, Hyperman y Madelman. Y un castillo de Grayskull original, ochentero español, con ese arte que es fantabuloso, es que me vuelve loco. Y como decía, aquí había Madelman, Hyperman y había puestos que te los arreglaban y todo, con las telas originales. Aquí había cosillas modernas, mucho de Mazinger Z en este puesto, tanto un poco antiguo como moderno. Y aquí lo que había era mucha miniatura, figuras pequeñitas de vinilo, de plástico. Siguen las cartas de naipes, están como muy de moda, la gente las debe coleccionar muchísimo. Para que veáis, fijaos eso de ahí, figuritas de Kinder, de los huevos Kinder de los 90. También estuve tentado en llevarme alguna, y de Star Wars de Hasbro, de escala 1/6, también noventeras, con su ropa de tela. Libros, algún videojuego había por aquí, VHS. Y fijaos, también, esto de aquí es muy interesante. Esto eran figuras pues antiguas totalmente del Retorno del Jedi, del Imperio Contraataca. Y las tenían puestas ahí cerradas en vitrina para que las veas. Y sobre todo el Jabba me encantaba. El Rancor estaba muy chulo, pero el Jabba con el sirviente este que tiene cachondo me gustaba muchísimo. Aquí también tenían varios griales, todos por supuesto cerraditos en metacrilatos de figuras originales del Retorno del Jedi. Y aquí, bueno, pues noventeras y ochenteras de Star Wars. También modernos, fijaos, Howard el Pato, de Marvel Legends. Y alguna cosilla por ahí, más o menos interesante. Por aquí nos llevamos, creo que algunas miniaturas de plástico hueco de PVC. Y si no recuerdo mal, pues algo de Lego, poquita cosa. Aquí tenían, fijaos, el mundo perdido de Kenner guardado en blisters sin abrir. Figuras de Tron, tanto modernas como antiguas. Eso ya es más moderno, que son las de Jazz Pacific gigantes. Fijaos, VHS de Conan el Bárbaro original, tremenda reliquia. Y esto de aquí me llamó mucho la atención porque son los típicos dinosaurios bootleg. Y eso de ahí, un Winspector. Los Winspector que cada vez se ven menos. Que habrá gente que sabrá de lo que hablo, habrá tenido alguno. Y con eso me quedé también ganas de comprarlo de pequeños guerreros. Si hubieran tenido tanto a Chip Hazard como a Archer completos, para la saca. Y figuras de Spider-Man también, noventeras. Fijaos el motorratón Jumbo. Lástima que no tuviera las antenas, si no me lo habría llevado. Más figuras así, yo diría que más modernas. Había alguna cosa de Barbie, Pokémon, obviamente Funko Pop, aburrir. Y ese pedazo de tanque me encantaba. No sé de qué colección será. Maravilloso. Y mirad, el coche de Robocop, ahí también estuve tentado de llevármelo. Algo de Jurassic Park de Hasbro, de la infame colección de Hasbro. Y aquí había tremendos knock-off y tipo puzzle, sobre todo, de Motu. Y las figuras de James Bond Jr., que no se ven mucho por España. Figuras también precintadas, fijaos, de Dragonfly, del Mundo Perdido. Y aquello de allí, Godzilla del 98 precintada. Pero todas estas cajas contenían eso, mucho knock-off. Veis, Galaxy Heroes, que también son famosos. Y mirad ahí, 2 cartuchos de Super Nintendo, Street Fighter 2 y Final Fight, y otro castillo de Grayskull. Y esto me encantó. Esto era gente que se dedica a hacer customs de las tortugas ninja. Había un par de ellas poniéndome ojitos, sobre todo el Venom. Pero mirad qué trabajo más chulo. Tortugas ninja y Street Shark customizados, pues representando diferentes franquicias. Mirad esa tortuga Ghostbuster, o mirad la tortuga Alien. Bueno, es que eran una pasada, me encantaban.
y no eran muy caras, se podían pillar. Y en el mismo puesto, fijaos, yo me quería llevar ese mantel más que las figuras, lo quería para mí. Y terminamos con este maravilloso mantel de las Tortugas Ninja del mismo puesto. Eso lo tengo que negociar. Y ahora que hemos terminado con el comentario de lo que ha sido la cuarta edición de Figurama, os dejo con el extracto del podcast donde aparezco yo, que por cierto creo que me han acelerado un poquito porque yo no recuerdo hablar tan rápido, al menos no era mi sensación en ese momento. Pero en fin, aquí os lo dejo y si aguantáis hasta el final del vídeo, antes de la despedida, también os voy a enseñar pues lo que cayó de la cacería que me llevé de... Bueno, que nos llevamos de Figurama. Seguimos en Figurama y vamos con el nombre más repetido del día. Sí. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás desde Extremadura? Hola, buenas tardes. Pues encantado de conoceros. Pégate un poquito más al perdona. micro, porfa. Venía a ver Figurama, que nunca habíamos venido. La verdad es que es una experiencia súper chula porque, claro, me dedico a hacer vídeos en YouTube y a ver a otros youtubers de cosas de figuras. Y estoy harto siempre de ver que en Estados Unidos o en el centro de Europa hay un montón de ferias como estas, pero en España no. Entonces, cuando vi que lo estabais haciendo y esta es la cuarta, digo, me toca animar. Tenemos que venir. Sí, hombre. Sí. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Ya has pillado algo? ¿Has hecho compra? Aquí tengo un peluche de Parque Jurásico del 93 que me falta. Tengo un Gohan de... No me acuerdo cómo se llamaba la colección, es para un amigo. Estos que se les ponían las cajitas cuadradas. Que no te escucha nadie. No te escucha nadie. Vale, para un amigo, comillas. No, amigo, de verdad. Y luego nada, unas cartas de Power Ranger, que soy coleccionista también de Power Ranger, de Mighty Morphin. Muy bien. Y un Jaguar que se ha llevado mi mujer. Y alguna cosita más por ahí. Bueno, bien, siendo la afición compartida en casa, todo más fácil, todo más tranquilo. Sí, muy tranquilo. Además, tenemos el salón petado de figuras. Esto es lo típico. Cuando empezamos la relación, no, en casa no nos vamos a meter figuras y ahora no hay nada más que figuras en casa. Todo petado. El espacio, es lo que tiene. El espacio es un problema, sí. Sí, o sea, sí, más adelante hay que buscar la casa en vez de la figura. Sí. Bueno, pero compartiendo afición en casa, yo creo que eso todo. Hay problemas que hay compañeros que nos lo comentan algunas veces, ¿no? Con el tema de, sobre todo, de meter las cosas en el salón, en determinados sitios que bueno, entiendo que pueda costar, pero cuando es así, pues bueno, te puedes pelear por qué pieza tiene que ir en cada sitio. Correcto, y además lo mejor que puedes hacer es que si ella se dedica a una colección o a una línea y tú te dedicas a otra, pues no tienes que comprártelas, ya se las compra ella. Así que muy bien. Por ejemplo, con las Hot Toys de Star Wars, yo me lavo las manos. En casa está todo de la mujer. Sí, hay mucha tela en casa. Palabras mayores. Palabras mayores, Vamos sí, a señor. a tu mujer. Pues, Sí, oye, a lo que mejor nos viene a cuente- buscarme porque he subido por una figura. Cuando hay mucha tela lo dices sabiendo lo que hay. Sí, y lo que queda. Que encima yo me estoy metiendo en colecciones, me he metido en Origins. Así que Madre son mía. mucha tela también. Y bueno, líneas abiertas, pues tengo también Parque Jurásico, estoy con Hammond Collection de Mattel. Un desperre. ¿Pero qué os voy a contar a vosotros? A ver. A nosotros nos parece todo precioso. A Sí, nosotros nos gusta todo el plástico. Todo. Sobre Por todo cierto, cuando lo tengo que pagar decir nosotros. que no os lo había dicho nunca. Me encanta el nombre del programa. El día que lo escuché por primera vez dije, esto es genial, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie? Porque es verdad, todos somos poliplasticómanos, ¿verdad? Efectivamente. Es una pasada. O por lo menos la gran mayoría lo somos. No ha venido Sí. un topo. Sino el Sí, Topo es que el lo culpable. perpetró. El culpable del nombre es Topo. Es Bueno, topo. también somos policajómanos, porque hay gente que no tiramos las cajas, y ese es otro problema de espacio, las cajas. A ver qué hacemos con ello. Pues en algún momento hay que dar el paso. En algún momento. En algún momento se tiene Cuando que dar no el- queda otra. el paso. Solo cuando no queda otra. Claro, efectivamente. Sí. Ujú. Desgraciadamente es así. Además que cada vez está más complicado, cada vez las empresas están trabajando más en todo el tema del packaging. Sí. Tienen ya departamentos que se dedican a estudiar eso y cada vez es más complicado. La verdad es que es una historia, es otro problema para el coleccionista. Sí. Y luego que van y vienen. Acordaos cuando fue la polémica de quitar plástico de las cajas y otra vez plástico de las cajas y así un cachondeo. Hemos tenido ahí un margen muy raro de... Yo agradezco el plástico Sí, en las cajas. sí. Mucho. Totalmente. Si no hay ventana, no se compra. Se compra así. menos. Se Eso compra es menos, el sí. A mí último me motivo. gustaría saber si viene motivado por eso, ¿eh? Que probablemente No, lo sea, pero... Yo lo tengo súper claro. Si vendieran el triple con cajas cerradas, que con cajas, o sea, con caja de cartón, que con caja de plástico, que con blister, te aseguro que teníamos cajas de cartón. Vaya que sí. Ujú, es así. Eso es así. Ujú. Oye, una preguntilla. ¿Se va a hacer más veces esto? Porque me encanta. Tenemos que venir más veces. Se supone que 2 ediciones al año. Hasta Dos nueva, ediciones hasta al año. nueva orden. Una en sí. primavera, En mayo, verano, sucede en mayo y ahora en noviembre. otoño-invierno. ¿Y qué tal veis el ambiente? Porque creo que lo organizáis vosotros, Nos está ¿verdad? dando la vuelta. No. Ah, no. No. Hay más Nosotros gente que en solo- otros años. Solo colaboramos. Ah. Hay más puestos que en la otra edición ya que había Sí. 2 plantas.
Y esta vez yo sí he notado mucha gente en los pasillos. Sí. A mí me ha costado moverme por los pasillos las veces que hemos salido. Sí. Ha sido una pasada. Nosotros hemos llegado esperando, por lo que habíamos visto en redes sociales, fotos de alguna tienda, pero el pasillo de abajo, cuando empiezas y sigues y no dejan de salir tiendas, es una pasada. Es alucinante. Sí, no, esta edición ha sido muy fuerte y esperemos que el evento siga cogiendo carrerilla y que siga cogiendo impulso. Sí, necesitamos estos eventos en España porque a mí me daba mucha envidia, como he dicho al principio, eso de verlo y no poder. Es una pasada que te falten accesorios y puedas venir aquí a una tienda y, oye, me falta un cinto o me falta una espada láser. ¿Dónde se ha visto eso en España? Sí, muy bien. Además que volvemos a lo de siempre, que esta feria nace como feria de solo figuras de acción. Que hay poco que se desvíe de esa temática, ¿no? Entonces sí es verdad que nos facilita un montón las cosas. Pues te esperamos en la edición de primavera. Por supuesto, no me lo quiero perder. Nada, ya contamos contigo. Muchas gracias. Te vas a pasar por aquí. Muchas gracias. Un placer. Y esto es todo lo que nos llevamos de Figurama. Sacamos varios videojuegos de Game Boy Color, Game Boy Advance, algunos de Nintendo 3DS, como podéis estar viendo, sobre todo juegos de Pokémon, porque no sé qué está pasando, pero mi señora se está volviendo loca con los juegos de Pokémon y algunos así que está a muy buen precio. Juegos de Nintendo DS, juegos de Switch que no pensábamos que íbamos a comprar, pero bueno, pues también cayeron. Fijaos, una guía de Final Fantasy IX oficial, un poco extraña porque es de piggyback, pero muy cortita, muy bonita igualmente, eso sí. Unos Party Favors, que yo ya tenía los 5 primeros, pues estos son con las armaduras de los Power Rangers Mighty Morphin. El Jaguar que decía de mi mujer, que tiene una cosa chulísima, que fijaos cómo se pone lo de los ojos, como los VR Troopers de las figuras clásicas antiguas. Esto de aquí es el tiranosaurio de los yogures Danone de Parque Jurásico del 92-93, que los he recuperado, lo tenía de pequeño, tenía muchos, pero sobre todo el tiranosaurio. Esto de aquí es un regalito para un amigo que vamos a ir a ver prontito. Fijaos, esto me lo ha encargado ese amigo que es muy fan de Son Gohan, o como decían aquí en España, Son Gohanda. Y esto de aquí es un bootleg, pero que está perfectamente hecho, que imita perfectamente tanto la caja como la figura a los originales de la Super Battle Collection. Esto, cartas, naipes nuevas sin abrir, tienen el precinto todavía puesto, aunque veas ahí una mancha. Como que se haya quitado de algún lado, en verdad, por dentro tiene el precinto. La mancha no es de la caja, es del precinto. Sin abrir. Ha sobrevivido 30 años. Cayó al final el Batmóvil, obviamente, porque ese Batmóvil de DC Multiverse lo quería tener. Tenía el de Batfleck, que es mi favorito, pero a ver, hay que tener el icónico del Batman 89 con Michael Keaton. Ya lo abriremos para el canal. Y como no, me llevé el Dilophosaurus de la colección de peluches de Parque Jurásico, que ya tenía yo. El Triceratops de cuando era pequeño, pues bueno, acabamos de empezar con el Dilophosaurus. Me hace mucha gracia que conserve su etiqueta. Y aquí está toda la cacería que nos trajimos de allí. Demasiado dinero, sí. En conclusión, estoy deseando que volvamos al Figurama, la siguiente edición, la quinta. Como habéis escuchado en el podcast, se suele hacer sobre primavera y un poco avanzado el otoño, ya empezando el invierno. Así que supongo que la siguiente será para marzo, abril, mayo. Y bueno, pues eso, pues estoy deseando volver a ver si pillamos alguna cosita más interesante, a ver si hay nuevas cosillas por allí, que eso siempre pues se va moviendo. Y nada más, como siempre os digo, darle un me gusta al vídeo, compartirlo, suscribiros si no estáis suscritos, comentad lo que queráis sobre Figurama o sobre el canal y nos vemos en el próximo vídeo que suba. Adiós.